Bien. Bueno, arrancamos entonces. Les damos la bienvenida a todas, todes quienes están aquí presentes. Le damos la bienvenida desde la Comisión de Género y Diversidad, pero también desde la Comisión de Derechos para las Niñas, Niños y Adolescentes. Se encuentra aquí su presidenta, Daniela Bufanti, desde la Comisión de Asistencia a la Mujer en Situación de Violencia de Género, se encuentra Natalia Suárez, desde el Instituto de Derecho de la Niñez y Adolescencia. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Tenemos el placer de que nos acompañen, que ya las vamos a presentar, las legisladoras Claudia Balaguer y Lucila De Ponti. Decirles que, bueno, tomamos la iniciativa y el pensar este conversatorio fue porque claramente que entendemos que la ESI constituye una reivindicación de derechos humanos fundamental, que se erige como proyecto educativo, que a su vez requiere de otras instituciones, organismos y de la sociedad civil toda, y que también como colegio de abogados y abogadas queremos contribuir a ponerlo en la agenda pública. Así que, bueno, sin más, Dayana Gallo, también vicepresidenta de la Comisión de Género, te paso la palabra para que presentes a las disertantes. Bueno, muchas gracias, Lu. Muchas gracias a todos y todas por estar. Están parte de las comisiones, las colegas con las que venimos trabajando hace rato. Y agradecerles, como decía, a Claudia Balaguer y a Lucila De Ponti por tomarse este tiempito para compartir con colegas. También hay docentes, algunas cumplimos la doble función. Así que la verdad que el tema nos interesa muchísimo poder trabajarlo. Las empiezo a presentar. Lucila De Ponti, ella es diputada provincial por el bloque Frente de Todos, fue diputada nacional, ¿sí? Es politóloga, graduada de la Universidad Nacional de Rosario, militante. Así que gracias, Lucila, por estar. Y presentamos a Claudia Balaguer, es diputada provincial también, fue ministra de Educación de la provincia de Santa Fe durante los mandatos de los gobernadores Antonio Bonfatti y Miguel Lifchitz. Es doctora en bioquímica por la Universidad Nacional de Rosario, profesora de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la universidad. Fue decana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, electa por 2 periodos. También se desempeñó como subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación en la provincia de Santa Fe, subsecretaria académica, secretaria de Bienestar Estudiantil y Cultura de la Facultad de Bioquímicas y Farmacéuticas. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación científica, tesis de grado y posgrado. Es autora de 2 libros, 3 capítulos y numerosas publicaciones con referentes a nivel internacional. Sobre política educativa ha sido invitada a disertar en congresos nacionales e internacionales, y con lo que respecta a la gestión educativa, diseñó y desarrolló programas de innovación e inclusión socioeducativa. Y como legisladora, actualmente, es autora de iniciativas como la Ley de Educación Virtual, Ley de Acompañamiento Pedagógico, Ley de Educación Ambiental, entre otros proyectos referidos a temas de salud, ambiente y con enfoque de género. Así que muchísimas gracias, Claudia, por estar también acá. Y bueno, sin más, no sé quién arranca Lucila, arranca Claudia, como quieran ustedes. Como quieran, la idea es justamente, por supuesto, darle la palabra a las legisladoras y después abrir el debate. Un poco la pregunta disparadora es, bueno, ¿cuáles son los desafíos en este 2021 de la ESI? A más de 15 años de la sanción de la ley a nivel nacional, esta deuda que tenemos como provincia, ¿cuál es la coyuntura actual, digamos, en nuestra legislatura provincial? Y bueno, ¿por qué, digamos, de alguna manera se erige, digamos, como superadora de la ley nacional? Y un poco, bueno, también como vos decías, Day, hay también docentes, así que está bueno por ahí después abrir el debate y que, bueno, que sea una instancia enriquecedora donde todas puedan poner un poco en signo de pregunta bueno, cuáles son esos desafíos y cómo abordarlos desde la práctica cotidiana, ¿no? También. La que quiera arrancar.
Lu, no te escuchamos. Un poquito mejor. Bueno, ¿querés que arranque así arreglás el sonido, Lu? Dale, no hay problema. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad que quiero agradecer muy especialmente a las distintas comisiones del Colegio de Abogados por, bueno, poner en agenda este tema nuevamente, por darnos la posibilidad de charlar un rato a Lucila y a mí, y por supuesto por todo el esfuerzo que están haciendo para que finalmente tengamos una ley de ESI en la provincia de Santa Fe, por lo que venimos batallando ya desde hace varios años. Bueno, yo contarles un poco haciendo un contexto del tema y la experiencia un poco personal dentro del Ministerio de Educación, como para ir historizando lo que viene pasando con la ESI, ¿no? Que me parece un tema importantísimo, por supuesto, pero que también hay que analizar por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y en esto lo del contexto, la historia, la política y lo que viene sucediendo. Como ustedes bien decían, la ley 26.150 fue aprobada en el año 2006, o sea que ya hace muchos años que esa ley nacional está vigente, y sin embargo tenemos serias dificultades en llevar a la práctica cotidiana de los docentes, de los estudiantes y de las escuelas la ESI, en todo el territorio y en cada uno de los lugares donde se hace docencia. Esa ley nacional, por supuesto en el marco en el que se dio, planteaba que todas las instituciones educativas deben abordar la ESI, todas, independientemente de que sean instituciones de gestión pública o de gestión privada, pero ya en ese momento, por presión de algunos sectores de las distintas iglesias, se agregó un párrafo que plantea que la escuela puede hacerlo también de acuerdo a su ideario institucional. Y allí empiezan los grandes debates sobre la ESI, ¿no? Porque este tema del ideario institucional es el que de alguna manera presiona para que la ESI no se dé con perspectiva de género, o no se dé con una mirada que sea más social, abarcativa e integral, como su nombre lo indica, educación sexual integral, y a veces se centre exclusivamente en una mirada biológica. Entonces ahí, como decía Diana, muchos docentes coinciden en que hay que dar la ESI, pero ahí viene todo el debate sobre con qué perspectiva, con qué mirada, con qué ideario hay que desarrollarlo. Bueno, esto es una breve referencia también histórico-política, ¿no? Ustedes saben que las iglesias vienen teniendo una gran influencia sobre los sistemas educativos en Latinoamérica, bueno, en Argentina desde la época de los jesuitas hasta acá, la influencia sigue siendo muy importante y se crean permanentemente escuelas con distintas orientaciones religiosas. Y también desde allí vinieron estas presiones sobre el ideario y en algunos casos más radicalizados sobre la no implementación de la ESI y sobre la no aprobación de la Ley de Educación Sexual en la provincia de Santa Fe. Para hacer otra referencia histórico-política, ustedes se acordarán también el gran debate que fue, sobre todo a nivel universitario, la educación laica o libre, ¿no? Cuando en 1958, en el gobierno de Frondizi, se da un debate universitario realmente muy intenso, y a veces es interesante repasar esos debates, porque siguen teniendo vigencia y hay que analizarlos otra vez. En esa época ya también la Iglesia, junto a todo el conservadurismo de Álvaro Alzogaray, planteaban la libre. Y el resto de los partidos políticos, estudiantes, muchos de ellos con intervenciones muy interesantes, como es el caso de Guillermo Esteves Boero, el debate por la laica. Hoy yo creo que muchos de esos debates se trasladan en separación de Iglesia y Estado,
¿no? Iglesia y Estado, asuntos separados, que es otro de los debates que hoy se da también muy fuertemente, y que también llevó a un gran debate de la asunción del nuevo ministro de Educación a nivel nacional, que seguramente lo habrán visto en redes sociales, cuando él en su jura separa la Biblia de la Constitución para hacer el juramento. Bueno, eso generó enormes debates que de alguna manera yo creo que reeditan estos debates históricos a los que les estoy haciendo referencia, ¿no? En la actualidad seguimos teniendo resistencias, no solo ya en las escuelas religiosas, sino por también los avances políticos que se han dado en cuanto fundamentalmente a cuando los sectores evangélicos deciden participar en política, ¿no? Tenemos el caso más emblemático de América Latina, que es el de Bolsonaro, pero en la legislatura nuestra, en la provincia de Santa Fe, ustedes se acordarán que ingresó un bloque realmente muy importante, liderado en un principio por Amalia Granata y con pastores evangélicos de distintas extracciones, que fueron un bloque y siguen siendo un bloque importante dentro de la legislatura y que también de alguna manera son los que obstruyen todos los debates vinculados a perspectivas de género y algunos otros que muchas veces nos cuesta mucho dar, por lo cual ya, por ejemplo, la ley de ESI no salió por unanimidad en su segunda sanción en diputados, y yo creo que va a pasar lo mismo con la ley de educación, que tiene un apartado de ESI, que ahora estamos volviendo a dar el debate, y que en épocas anteriores había salido por unanimidad en la Cámara de Diputados y Diputadas, y yo creo que ahora también va a tener algunas diferencias en ese sentido. Así que primero brevísimo contexto histórico-político, pero que me parece que es necesario y es clave para entender de dónde vienen las dificultades, no solo en la aprobación de las leyes, sino luego en la implementación. Porque hay un largo trayecto también, desde que una ley se sanciona hasta que se puede implementar, y otro largo trayecto hasta que esa implementación es universal, ¿no? A veces es más fácil en determinadas escuelas, con determinados equipos directivos, con determinados grupos de familias, y mucho más difícil en otros contextos. Entonces ahí hay todo un largo camino y una gran política pública muy contundente que hay que desarrollar para que en definitiva las cosas sucedan. Yo les quería contar también muy brevemente la experiencia en el Ministerio de Educación de Santa Fe, porque me parece que es interesante para referenciar esto de las prácticas y de la larga lucha por la implementación que tenemos que dar desde los sistemas educativos también, ¿no? Santa Fe, la verdad que fue pionera en muchos aspectos. Por ejemplo, en incorporar el cambio de nombre en la documentación de estudiantes, docentes y asistentes escolares, según su identidad autopercibida. En eso fue uno de los primeros ministerios en el país que avaló este desarrollo. Ya en el año 2009 se inicia, pocos años después de la aprobación de la ley, la formación docente en ESI en la provincia de Santa Fe. Fundamentalmente convocando a equipos especializados, a militantes, a personas estudiosas de esta temática que podían abordarlo muy bien en el marco de la formación docente. Luego esa formación se va universalizando a través de escuela abierta, que si acá hay algunos docentes presentes seguramente se acordarán de una formación situada, contextualizada, donde realmente la ESI fue uno de los temas abordados universalmente con todos los docentes de la provincia de Santa Fe. Claro, llegó un momento que dijimos, sí, la formación docente está bien, pero en la formación inicial, en los planes de estudio de los profesorados, también tiene que estar la ESI, porque si no, es como que agarrábamos a los docentes después, ya cuando estaban en ejercicio y no cuando se estaban formando.
Así se cambiaron todos los planes de estudio de los profesorados y se incorporó la ESI como una asignatura. A posteriori se titularizan las 40 personas de esos equipos de ESI, que también Santa Fe en ese sentido fue pionera en institucionalizar, generándoles estabilidad laboral a todos esos equipos de educación sexual integral. Y a pesar de todo eso, que les vengo nombrando, formación universal, incorporación en los planes de estudio, debate en las escuelas a través de escuela abierta, etcétera, 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 había muchas escuelas en las que era prácticamente imposible entrar con el tema de ese. Se hacía cada vez más complejo, y por supuesto los estudiantes y las estudiantes lo pedían permanentemente, como siempre fue la inquietud en ese sentido. Allí es cuando decidimos trabajar a partir de los centros de estudiantes, que fue otra vía de ingreso para la ESI muy importante en las escuelas, cuando la resistencia docente o de los equipos directivos o de las patronales de las escuelas seguía persistiendo. Nosotros, de más o menos 80 centros de estudiantes que había en la provincia de Santa Fe, a partir de que se aprueba la ley de centro de estudiantes, que fue propuesta por los compañeros del PJ en ese momento, y me parece que fue Toñoli el autor, si no me acuerdo mal, Lucila me hace que sí, así que estoy acertada. Bueno, a partir de que se aprueba esa ley, nosotros le damos un impulso muy fuerte como política pública a que realmente se creen los centros de estudiantes, que haya elecciones, que sea transparente el funcionamiento, que se trabaje. Y realmente logramos un avance muy interesante, porque de 80 centros de estudiantes llegamos a institucionalizar en 2018 360 centros de estudiantes en la provincia de Santa Fe, que todavía es poco, porque hay mucho por seguir trabajando y desarrollando en el tema. A través de ellos ingresábamos con el trabajo de ESI a las escuelas, y otro dato positivo en ese momento del trabajo con centros de estudiantes fue que en el 2018 había 53 centros presididos por chicas, por mujeres, que la verdad que fue un cambio muy, pero muy interesante en cuanto a la dinámica que tenían los centros de estudiantes anteriores. Bueno, a través de todo esto se fue implementando en las escuelas de la provincia de Santa Fe, y como llegamos a evaluar algunos resultados y a marcar algunos datos, me parecía importante también poder transmitirlo en esta charla, ¿no? Porque bueno, también hay que ver qué se logra con todo este trabajo, con todo este esfuerzo y con toda esta inversión del Estado. Bueno, en Rosario, trabajando muy fuertemente también con las áreas de salud, con la Secretaría de Salud, logramos disminuir a la mitad el embarazo adolescente. Esto obviamente todo pre-pandemia, ¿no? Pero fue muy interesante ver ese resultado de disminución del embarazo en la escuela secundaria. También logramos detectar situaciones de abuso. El último dato que tengo es de 2019, donde detectamos 493 situaciones de abuso sexual infantil y adolescente, que por supuesto requirió posteriores intervenciones de distintos organismos y denuncias, pero que a partir del trabajo de la ESI en la escuela, los y las docentes pudieron detectar realmente situaciones graves. Además de esas situaciones vinculadas directamente al abuso, 507 situaciones de violencia familiar en un año detectadas en las escuelas. Bueno, otras acciones que estaban vinculadas directamente a la ESI fue implementar las clases de educación física mixta, implementar las prácticas profesionalizantes en las escuelas técnicas
de manera igualitaria. Era muy frecuente que cuando se hacían las prácticas en las escuelas técnicas, a las chicas las enviaran al área administrativa y a los varones a desarrollar el trabajo más técnico industrial, ¿no? Entonces, bueno, hubo un gran trabajo para revertir eso. Y por supuesto el trabajo desde el nivel inicial, que ya es en el orden del juego, pero que fue muy, pero muy importante lo que se pudo desarrollar con los chicos. Por ejemplo, algunos papás y abuelos nos contaban que se sorprendían porque los chicos querían ir solos al baño, aún los más chiquititos, de 3, de 4 años, y no permitían con facilidad el acompañamiento de un adulto porque sabían que era mejor estar solos en esa situación. Bueno, también se trabajó mucho en las tertulias literarias, el abordaje de libros como Un cuarto propio de Virginia Woolf. Bueno, hubo mucho trabajo sistemático desde distintos lugares para abordar la ESI. Y otra cosa que fue muy interesante fue directamente la actividad participativa de los y las jóvenes, ¿no? Incluso se desarrollaron audiovisuales, que ellos mismos hicieron el guión, que ellos mismos hicieron la filmación y que se pudieron difundir y distribuir. Temas, bueno, que ellos pedían incluso abordar, como noviazgos no violentos, por supuesto los temas de diversidad y de discriminación, y algunos de estos cortos fueron tan buenos, hechos por los chicos y por los docentes, que llegaron a concursos hasta internacionales. Bueno, esta era una breve reseña que les quería hacer de cómo el abordaje de la ESI es indispensable, y es indispensable tomarlo con muy diferentes estrategias para que tenga una llegada real. A veces parece que con la formación docente es suficiente, y no es para nada suficiente con la formación docente, sino que hay que abordarlo muy activamente con la participación de los y las estudiantes. Bueno, por eso quería hacerlo corto, para quedar también a disposición para las preguntas y por supuesto para escucharla a Lucila. Bueno, muchísimas gracias, Clau, por la exposición, y creo que muy bueno saber desde dónde arrancamos y a dónde estamos. Lucila, ¿estás por ahí? Lucila de Ponti, porque tenemos 2 Lucilas en la sala. Entonces... Sí, estoy acá, no sé si me escuchan. Bajito, va, por lo menos yo te escucho bajito, a ver si un poquito más alto. Porque estoy en una compu que no uso nunca. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Ahora le encontré la configuración, que aparte estaba sola, si no, no lo podía resolver. Bueno, gracias por la invitación al colegio, a Lucila, bueno, a Diana y a las compañeras de la Comisión de Género, bueno, a Claudia también por compartir este espacio, toda su experiencia que ella trae, digamos, como, sobre todo, fundamentalmente como una ministra de la provincia de Santa Fe que tuvo la responsabilidad también de transitar este proceso de implementación, digamos, de la ley nacional, y bueno, y siempre dando esta lucha, esta pelea de poder avanzar en la aprobación de una normativa provincial que nos permita también zanjar algunas cuestiones, algunos grises que tiene la ley nacional, que como decía Claudia, no son, digamos, casualidad, sino que tienen que ver con las resistencias que determinados sectores ejercen con respecto a la legislación que tiene que ver con la mirada de la igualdad entendida desde una perspectiva de género, y cómo eso también se traduce en los contenidos educativos. Y bueno, creo que ahí hay una disputa que a veces se torna difícil convertirla en convivencia, ¿no? Porque, como decía Claudia, a nosotros nos pasa mucho que hay realmente una resistencia absoluta por parte de los sectores que están definidamente vinculados con digamos, sus posiciones políticas tienen
que ver en un todo, digamos, con algunas cuestiones vinculadas a determinadas religiones o iglesias, y bueno, y ahí nos cuesta encontrar a veces la posibilidad, a veces o casi siempre, digamos, la posibilidad de construir consensos, de construir algunos acuerdos. Igual también lo pienso mientras hablo, hay en el marco de estos sectores, hay algunos, los menos, pero hay algunos que sí tienen una apertura un poquito mayor para poder discutir y encontrar puntos de acuerdo con respecto a algunos de estos temas, pero bueno, la mayoría tienen una resistencia casi absoluta a que se avance en este sentido. Y pensaba también, bueno, que cuando se aprobó la Ley Nacional de ESI, evidentemente estábamos en un contexto social y en un momento histórico distinto, ¿no? Que quizás no, digo, la sociedad en ese momento no había asumido en carne propia, quienes lo hicimos después de manera muy masiva, todo lo que tiene que ver con la agenda de demandas y de reivindicaciones de los feminismos, de las mujeres, todo lo que empezó a suceder con mucha más fuerza a partir de 2015, y pienso que quizás si el contexto en el cual se sancionaba la ESI hubiese estado de alguna manera, no quiero decir acompañado, porque hay muchos sectores de la militancia vinculada a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres que históricamente han reclamado esta legislación, pero bueno, no podemos dejar tampoco de ver y de observar que a partir de un momento en la historia de nuestro país, esto se torna, digamos, un elemento central en la agenda de reivindicaciones sociales de una porción muy importante de la sociedad, y que bueno, quizás no coincidió el momento de aprobación de la ESI con ese momento histórico, lo cual también creo que habla un poco bien, digamos, de quienes en ese momento tuvieron la tarea y la iniciativa de sancionar esta legislación, que de alguna manera se anticiparon a un conjunto de problemáticas que después iban a estar en la discusión con mucha más centralidad, ¿no?, en lo público, en lo institucional y en lo social. Y creo que después, bueno, cuando a partir de 2015 se da este proceso histórico tan enriquecedor de problematización social de manera masiva de esta agenda de demandas, la ESI vuelve a tomar mucha centralidad, y en este caso también poniendo sobre la mesa las dificultades que había habido para su implementación y que tenían que ver y tienen que ver con la resistencia de todos estos sectores, y que una vez más vuelven a embanderarse en ocupar este lugar de obstrucción de la aplicación de políticas públicas que tienen que ver con la construcción de mayores niveles de igualdad, y sobre todo con la posibilidad, creo yo, de implementar desde el Estado, en este caso desde el plano educativo, políticas de transformación cultural e incluso de prevención, ¿no? Porque entiendo que la ESI puede ser también entendida, y lo decía recién Claudia, con un montón de información respecto de cuáles fueron los aspectos positivos de lo que se ha logrado implementar respecto de la ESI en Santa Fe, en términos de detección de casos de abuso, de prevención de embarazos adolescentes no deseados, de un montón de cuestiones que hacen al ejercicio de los derechos individuales y a la toma de decisiones con mucha responsabilidad, pero responsabilidad informada y formada por parte de los jóvenes, y a partir de allí en su vida adulta, ¿no? Todas estos datos que nos traía Claudia me parece que tienen que ver con la faceta preventiva que también aporta la ESI, y que pudiera ser, digamos, muchísimo más extendida si lográsemos avanzar en la implementación efectiva de la ESI en todos los establecimientos educativos y de la manera en la cual fue pensada. En ese sentido es que se vuelve a insistir desde la legislatura con una ley que, más allá de que hablábamos de la resistencia de algunos sectores, la gran mayoría de los sectores políticos que están representados en la Cámara de Diputados hemos acordado este dictamen, que es un dictamen que contiene, digamos, 5 proyectos de ley distintos, de distintos sectores políticos, y que bueno, no logramos por esto que salga por unanimidad, por lo que ya decíamos,
pero que sí tiene, digamos, un amplio respaldo y una gran legitimidad de la mayoría de los sectores políticos representados en la Cámara, lo cual me parece algo importante y algo a destacar, porque evidentemente hay una tendencia quizás mayoritaria a que esta legislación avance. Y bueno, y en base a esto logramos esta nueva media sanción en la Cámara de Diputados, que bueno, por ahí no sé si es necesario, creo que no, profundizar acerca de los contenidos de la ley, porque entiendo que ustedes los conocen y que tienen que ver, digamos, con la posibilidad de reforzar los objetivos que se planteaba la ley nacional, en este caso en el territorio provincial, garantizando que en todas las escuelas, ya sea de gestión pública o privada, ya sean laicas o religiosas, pueda avanzarse en la aplicación, en la implementación y en la incorporación de los contenidos que tienen que ver con la educación sexual integral, con este objetivo, ¿no?, de poder promover un proceso de transformación cultural, pero también dotar a todos y todas los estudiantes de nuestra provincia de herramientas que les permitan desarrollar sus proyectos de vida tomando decisiones de manera informada, de manera consciente, con mucha responsabilidad afectiva también, que es un concepto que hemos incorporado en estos nuevos tiempos, que creo que igual no está en la ley, pero es la ley de ESI que nosotros sancionamos, es una ley que es un muy buen reflejo de los debates que la sociedad está teniendo en este momento y viene teniendo desde hace algunos años, y como expresión también de las demandas que estos sectores venimos, digamos, impulsando, ¿no? Y que creo que también un aspecto que se ha modificado positivamente en estos años es que hay, digamos, una intervención mucho más activa por parte del estudiantado en la demanda por la implementación de la ESI, ¿no? Y creo que, bueno, obviamente esto tiene que ver con que son parte de una sociedad que ha puesto a esta agenda en la centralidad del debate público, y que ellos también y ellas lo expresan a partir de la demanda en sus lugares de responsabilidad como estudiantes, ya sea que formen parte organizada, digamos, de los centros de estudiantes o de manera más espontánea, simplemente como parte de la comunidad educativa, pero han ejercido en estos últimos años una fuerte acción de demanda y de pedir, digamos, con mucha potencia que la ESI se implemente en sus escuelas, y creo que esto tiene que ver, por un lado, digamos, con poder de alguna manera presionar en el buen sentido a las autoridades, tanto gubernamentales como de sus propios colegios, respecto del cumplimiento de esta ley, pero también porque muchos de los contenidos que la ESI incorpora a las currículas creo que forman parte ya del debate y de la circulación cultural que los más jóvenes y las más jóvenes tienen hoy por hoy en sus espacios de socialización, ¿no? Y que si nosotros no logramos que también los ámbitos educativos formales estén a la altura o estén armonizados con estas discusiones que vienen teniendo nuestras juventudes, esto transcurre por otros ámbitos y quizás transcurre de una manera o con menos responsabilidad, con menos rigurosidad científica, con menos control, digamos, control en el buen sentido, ¿no? Pero de lo que se dice, de lo que se aprende, de la información a la cual los chicos y las chicas acceden. Entonces me parece que también tiene que ver con poder construir una escuela para este siglo XXI, una escuela para nuestras infancias y nuestras juventudes del siglo XXI, para lo cual es imprescindible incorporar estos contenidos, y la ley provincial tiene fundamentalmente, creo yo, ese sentido, y de poder quitar un poco, también en el buen sentido, no, pero como lo decía Claudia, quizás ese error, digamos, o esa falla de nacimiento que tiene la ley nacional, que se produce en base a las resistencias de los sectores religiosos, de poder dejar cierto margen de libertad a la hora de definir cuáles son los contenidos o de qué manera se implementa la ESI según el ideario de cada escuela, es lo que ha ejercido, lo que ha actuado como traba y como obstáculo para que realmente la ESI pueda ser una realidad en todas las escuelas, y esto es un debate que también se ha tenido y no se ha saldado, y que sigue vigente en el Congreso de la Nación.
Yo cuando fui diputada en esos años se intentó avanzar con un proyecto de ley para modificar los artículos que son necesarios modificar de la ley nacional, pero una vez más volvió a primar quizás esta resistencia y esta traba que ejercían los sectores religiosos, y que creo que, bueno, que es el mismo obstáculo sociocultural que tenemos en la provincia de Santa Fe, cuando en el Senado se traban y se cajonean de alguna manera todos estos proyectos que se vienen impulsando, porque no es la primera vez que la ESI tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia, y luego no sucede, digamos, lo mismo en senadores. Yo, como dato positivo en ese sentido, veo que el hecho de que se haya presentado un proyecto también en el Senado, que si bien no es igual a la media sanción que nosotros elaboramos, no es, digamos, es un proyecto que de alguna manera se puede llegar a compatibilizar con lo producido en diputados, y bueno, que hay una acción y un compromiso por parte de la vicegobernadora, la presidenta del Senado, de poder empujar para que esto avance, pero creo que el aspecto negativo, digamos, es que el trasfondo tiene mucho más que ver con otras cabezas que expresan mucho más la resistencia frente a este avance que hemos logrado consensuar en diputados. Entonces me parece que cuando hablamos de los desafíos que tenemos en términos de la implementación de la educación sexual integral en la provincia, lo fundamental es esto, en primer lugar, la implementación completa, digamos, la implementación integral y efectiva de la ESI en todas las escuelas, y que esto no sea, digamos, una acción espasmódica, sino que efectivamente, como lo dice la ley, pueda formar parte definitivamente de los contenidos educativos, para lo cual también me parece fundamental, frente a estas resistencias ejercidas por los sectores más vinculados a las iglesias, poder también construir, y que creo que es lo que hemos hecho, y que tenemos que seguir de alguna manera profundizando, construir una alianza, una estrategia común por parte de quienes, más allá de que tenemos distintas pertenencias políticas, sí coincidimos en que esto es una necesidad imperiosa, y como yo decía antes, esta media sanción que logra de alguna manera contener a proyectos de legisladores distintos, de procedencias distintas, lo importante, digamos, es que eso también se traduzca en una estrategia política común que nos permita avanzar frente a estos obstáculos que vez tras vez vuelven a aparecer cuando intentamos avanzar en este sentido, y que en última instancia los perjudicados, bueno, son nuestros jóvenes, nuestras infancias, pero es nuestra sociedad que de alguna manera, creo yo, y nuestra sociedad y nuestro sistema educativo, ¿no?, que se va quedando aislado o aletargado respecto de las transformaciones culturales que nuestra sociedad va viviendo. Me parece que ahí tiene que haber una acción importante y definida de poder lograr que el Estado sea también parte de estas transformaciones socioculturales y no aparezca como un obstáculo. Y creo que la ESI es una ley fundamental en esto, como lo es la ley Micaela y otras legislaciones que de alguna manera intentan también modificar y transformar la propia cultura estatal, y de esa manera poner a las instituciones públicas en armonía y en el mismo sentido que viene transitando nuestra sociedad, porque entendemos que hay como trasfondo y como objetivo fundamental de todo esto la búsqueda de construir una sociedad más igualitaria, con mayores niveles de libertad, pero una libertad ejercida respetuosamente y con mucho respeto, digamos, por el otro, ¿no?, y por la otra, que creo que es tan básico como eso lo que enseña y lo que nos va a dejar la ESI en nuestras escuelas, poder tener como concepto básico de nuestra conducta y en nuestro comportamiento ciudadano, ¿no?, porque en última instancia creo que la ESI también es una formación que tiene que ver con el ejercicio ciudadano, de poder respetar al otro y a la otra, más allá de sus definiciones, de sus decisiones, de su elección de proyecto de vida, y que este respeto se manifieste, digamos, en todas las formas en las cuales desarrollamos nuestros vínculos. Así que bueno, un poco de eso, y nada, dejamos, creo, abierto para el intercambio.
Gracias, Lu. Bueno, como dijimos al inicio, dejamos abierto si alguien quiere preguntar o manifestar alguna inquietud. Prendan los micrófonos, no sean tímidos, tímidas. Quien quiere hacer una consulta o una Yo reflexión. en un momento me desconecté, no sé si lo dijeron o no. Esto vos por ahí también, Lu, ponías comentabas que hay un proyecto del propio Senado, pero digo, si no se aprueba si no se aprueba ahora, el de diputados pierde estado parlamentario en este 2021. Sí, la media sanción ya pierde estado parlamentario este año. No, yo como dato positivo la presentación de un proyecto en el Senado lo veo en el sentido de que, bueno, que hay algún interés, digamos, de que esto avance. Lo que tiene que avanzar ahora es la media sanción a la cual se le puede adjuntar el proyecto del Senado, y probablemente si el Senado dictamina y vota, digamos, toma una posición respecto de la media sanción, seguramente le haga algunas modificaciones, pero bueno, tendremos que ahí establecer un diálogo para poder construir un acuerdo que nos permita finalmente tener una ley, que es lo más importante. Sí, por ahí era lo que decía Claudia también antes, que todavía falta, digamos, convencer, tener más diálogo con el Senado, que no es fácil, porque la verdad que tener ya la media sanción, estar ahí a un pasito, por más de la voluntad política, de lo que vos decías antes, Lu, pero si los 19 senadores, no sé si quedó una senadora mujer, me parece que son todos varones, hay una sola, sí, una sola. Realmente, bueno, digo, esto también lo decimos las mujeres que venimos luchando sobre los espacios, que por qué la importancia de que nosotras también ocupemos los espacios de conducción, de este trabajo, porque nuestra mirada también tiene que estar ahí, en todo eso, y es difícil por ahí con tantos varones en todo esto. Pero bueno, no sé, Silvana Flores tenía una pregunta, ahí tiene la mano levantada. Sí, yo más que pregunta quería reforzar, digamos, como soy, además de abogada, soy directora de escuela y profesora de secundario. Entonces, de alguna manera, transversalmente me encuentro con el ESI en todas partes. Y en el caso, por ejemplo, de nuestra escuela, para poder implementarlo, fue fundamental el hecho de poder plantearlo como obligatorio, porque la resistencia de las familias a que los niños tuvieran acceso a los temas que se trataban en ESI fueron muy, muy resistidos. Entonces, realmente es fundamental, necesario, indispensable la posibilidad de que la ley nos dé fundamento y no quiero utilizar la palabra protección, pero sí que podamos hacerlo de manera obligatoria, porque, por ejemplo, hemos podido, no tanto el embarazo adolescente en primaria, porque es más chico, pero, por ejemplo, el tema de poder hablar de violencia, poder hablar de que el que tiene que tener vergüenza es el victimario y no la víctima, las detecciones de los casos de abuso, los chiques en general parándose y diciendo yo fui víctima de abuso en tal y cual lugar y poder hablarlo en las aulas, creo que es fundamental para que estas realidades no se repitan, realmente demos una vuelta de hoja a las cosas que se han vivido. Sí, aportando un poco a esta reflexión de Silvana, que me parece sumamente importante en cuanto a la trascendencia y el valor que tiene en la prevención, en la detección y en todo lo vinculado a violencias, el tema de la ESI en las escuelas. Bueno, nosotros, yo recuerdo algunos casos, por supuesto muchos de chicos, pero de adultos, de escuelas para adultos, de EMPAS, donde muchas mujeres reflexionan sobre, y hombres sobre situaciones de abuso en su infancia y en su adolescencia. Y es absolutamente transformador que puedan reflexionar sobre eso, que quizá nunca lo habían puesto en palabras, ¿no?
Y en cuanto al vínculo con las familias, nosotros también nos parecía muy importante que esto se charle con las familias, porque hubo también mucha tergiversación de la información que se daba, de las actividades que se realizaban en las escuelas, hubo hasta campañas de difamación de la ESI circulando por las redes sociales, por WhatsApp, etcétera, etcétera. Y esto fue muy contraproducente. Entonces ahí el diálogo escuela-familia, docentes, papás, mamás, abuelos, realmente es clave, ¿no? Cuando la familia entiende de qué se trata, conoce exactamente qué se va a hacer en el aula, de qué manera se va a trabajar, esas tensiones comienzan a aflojar, porque si bien hay algunas campañas que son absolutamente adrede, planificadas, pensadas para combatir la ESI, hay mucho desconocimiento también, porque no hemos sido formados muchos padres y abuelos, obviamente, en la cultura de la ESI. Entonces, ahí me parece que ayuda mucho esa relación y ese vínculo y esa confianza que tiene que construir el docente con las familias que asisten a esa escuela, ¿no? Creo que en ese sentido también se fue avanzando, no sin dificultades, como decía Silvana, pero también se pudo ir avanzando. Fue fundamental, Claudia, y perdona que interrumpa nuevamente, el tema de la capacitación que se fue dando. O sea, en su momento se capacitó a los directivos y nosotros, digamos, en esta escuela en particular, capacitamos a los docentes. Entonces, cuando llegó la información, porque se pidió que se trasladara también en los momentos de reuniones de padres y demás. Entonces, cuando las familias se interiorizaban de lo que significaba ESI, de los temas que los chicos iban a tratar, realmente se crearon, todavía estamos creando vínculos que nacieron a partir de aquellas capacitaciones que yo digo fueron horizontales, ¿no? Porque fueron para nosotros, pero a su vez fueron para los docentes y también para las familias. Y por ejemplo, en nuestra escuela quedó el germen de lo que nosotros le dimos en llamar el Consejo de Delegados, donde los niños vienen y prestan su voz, no solamente para las necesidades que consideran de la escuela, sino para tratar este tipo de temas. Entonces realmente creo que puede traer enormes soluciones a problemas como el abuso infantil, como el embarazo adolescente y la violencia de género en particular. O sea, muchas mamás se han acercado con esa inquietud a la escuela y la verdad que hemos sentido como docentes, como directivos, que hemos podido ser útiles realmente. ¿Puedo hacer una preguntita? Es muy básica la mía porque es muy interesante, por supuesto, pero no sé nada porque, bueno, porque uno no sabe. Actualmente, ¿cuál es el marco regulatorio que tenemos? Tenemos una ley nacional y a nivel de la provincia y en general en la República Argentina, en las provincias. ¿Cómo está esto? Si lo saben, ¿no? ¿Quién contesta? Cualquiera. Cualquiera Perdón, que lo sepa. creí que iba a contestar Lucila, pero bueno, hay una ley nacional que obviamente rige en todo el territorio nacional. Las provincias pueden adherir, pero ya hay una ley vigente que obviamente tiene que cumplimentarse. Y lo que nosotros estamos trabajando en Santa Fe son, si se quiere, algunas mejoras, algunos avances, con una perspectiva más actual de la ESI, como decíamos antes, después de 15 años, han avanzado los movimientos sociales, los feminismos, los estudiantes también con sus demandas y con su voz, y bueno, nuestra idea es, por supuesto, que la ley se adapte a estos nuevos tiempos, ¿no? Y esté relacionada con
con estos nuevos tiempos, por eso la trascendencia que le damos, a pesar de que hay una ley vigente a nivel nacional y que rige para todo el territorio argentino, este avance en Santa Fe nos parecía importante. Y por eso lo estamos trabajando ya desde hace varios años. Claro. Gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, agradecemos a las diputadas por haberse hecho el tiempo, por seguir batallando en la legislatura que esto sea posible. Desde nuestro lugar como colegio, bueno, lo decía Lu antes también. Lu, ¿querés comentar para aquellas personas que se incorporaron después lo que nosotros hicimos, la presentación? Sí, que lo iba justamente a proponer si entienden que podemos volver a presentarlo. Desde el colegio, el año pasado, en conjunto con la Comisión de Asistencia a la Mujer en Situación de Violencia de Género y con la Comisión de Derechos Humanos para Niñas, Niños y Adolescentes, elevamos un dictamen para justamente en acompañamiento a este tratamiento urgente en el Senado. Lo cual, por supuesto, podemos volver a hacerlo y ponernos a disposición en ese sentido, digamos, desde lo que podamos aportar como operadores y operadores jurídicos, a disposición. Entendemos, como veníamos diciendo, que esta lucha, digamos, como proyecto educativo, requiere no solamente de su aprobación en la legislatura, sino también del apoyo de la sociedad civil toda, y como operadores jurídicos y operadoras jurídicas nos sentimos, al menos desde estas comisiones, con ese plus de responsabilidad social, desde un enfoque de derechos humanos, de género, así que bueno, por supuesto, a disposición. No, Bueno, muchísimas gracias. Agradecer, ¿no? Gracias por la invitación y por organizar las charlas que siempre, digamos, están armando desde el colegio, que me parece que estaban buenísimos y es recontra importante, y siempre respaldando también estos procesos de elaboración de legislación que de alguna manera vaya recuperando las demandas sociales en términos de ampliación de derechos. Así es. Y yo también agradecer la invitación y desde ya que los vamos a necesitar con el Senado. Siempre vamos a necesitar de la sociedad civil para seguir avanzando en muchas cosas que están paradas totalmente en el Senado. Y por supuesto para que se sigan implementando políticas públicas, ¿no? Yo creo que lamentablemente la pandemia paralizó una enorme cantidad de procesos que se venían dando. No se generaron políticas públicas adaptadas a la pandemia, porque eso también hubiera sido un gran trabajo, que todas las políticas socioeducativas se adaptaran a la situación de pandemia, y por lo tanto va a haber que remarla otra vez desde bastante más atrás, creo yo, de lo que estábamos hace 2 años atrás. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo grande. A ustedes. Gracias nuevamente y bueno, abrazo a todos los que están aquí presentes.